Imagina que un día soleado se convierte, en cuestión de segundos, en una pesadilla de fuego y oscuridad. Un rugido ensordecedor, un destello en el cielo, y luego, silencio absoluto. Así comenzó el evento más catastrófico en la historia de la vida sobre la Tierra. Hoy hablaremos del día que llovió fuego, el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios y cambió el curso del planeta para siempre. En este vídeo te contaré cómo ocurrió, qué dejó tras de sí y cómo, contra todo pronóstico, la vida logró resurgir. Quédate hasta el final porque la historia no es solo sobre destrucción, también es una lección sobre supervivencia. Hace unos 66 millones de años, el planeta era un lugar muy diferente. Los dinosaurios dominaban la Tierra, desde los gigantescos titanosaurios que caminaban por los continentes hasta los veloces raptores que cazaban en grupo. El mundo estaba cubierto de bosques densos, mares cálidos y un clima estable. Parecía que nada podría romper ese equilibrio. Pero allá arriba, en las profundidades del espacio, algo se estaba acercando a una velocidad de más de 70.000 kilómetros por hora. Un asteroide del tamaño del monte Everest, de unos 10 a 12 kilómetros de diámetro, avanzaba directo hacia el planeta. Nadie en la Tierra podía verlo venir, pero su destino estaba sellado. Su impacto ocurrió cerca de lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El lugar exacto, el cráter de Chicxulub. El choque liberó una energía equivalente a más de 10.000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. El suelo se abrió, el mar se evaporó instantáneamente y una lluvia de rocas incandescentes comenzó a caer por todo el planeta. En cuestión de minutos, enormes incendios forestales se desataron en todo el mundo. La fricción de los escombros al reingresar a la atmósfera generó tanto calor que la superficie del planeta se convirtió en un horno. Casi nada sobrevivió cerca del punto de impacto. Pero esto solo era el principio. En los siguientes minutos te contaré cómo fue el apocalipsis en cámara lenta que siguió al impacto, y cómo afectó a la atmósfera, los océanos y a cada forma de vida sobre la Tierra. Tras el impacto inicial, comenzó una reacción en cadena que convirtió al planeta en un infierno. El asteroide no solo destruyó instantáneamente todo a su alrededor, sino que levantó una nube de polvo, sulfatos y escombros que se elevó a la estratosfera, bloqueando la luz del sol durante meses, quizás años. La Tierra, de pronto, se sumergió en una oscuridad perpetua. Con la luz solar bloqueada, las plantas dejaron de realizar la fotosíntesis. En pocos días, los ecosistemas colapsaron en cascada. Las plantas morían, los herbívoros se quedaban sin alimento, y los carnívoros lo seguían rápidamente en la cadena de extinción. No importaba si eras un triceratops gigante o un insecto minúsculo. Si dependías de la luz solar directa o indirectamente, estabas en peligro. Pero el impacto fue aún más letal debido al material geológico del sitio donde cayó el asteroide. Chicxulub no era cualquier lugar, estaba lleno de rocas ricas en azufre. Al volatilizarse, ese azufre creó aerosoles sulfatados que reflejaban aún más la luz solar, intensificando el enfriamiento global. Se estima que la temperatura global promedio cayó más de 25 grados en muy poco tiempo. Y mientras la superficie se congelaba, los océanos también sufrían. Las partículas ácidas que cayeron del cielo tras combinarse con el vapor de agua provocaron lluvias ácidas. La química del océano se alteró de forma abrupta, afectando especialmente al fitoplancton, base de la cadena alimenticia marina. Lo que había comenzado como una explosión se transformó en una muerte lenta, extendida y global. El llamado invierno de impacto duró lo suficiente como para aniquilar aproximadamente al 75% de todas las especies del planeta. No solo desaparecieron los dinosaurios, sino también gran parte de los reptiles voladores, los grandes peces, moluscos y una infinidad de organismos microscópicos que mantenían el equilibrio ecológico. Y sin embargo, a pesar de la devastación, hubo supervivientes. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué características tenían aquellas especies que escaparon al destino fatal? Los supervivientes del cataclismo compartían una serie de características clave. Eran pequeños, adaptables, y muchos podían esconderse bajo tierra o en el agua.
En un mundo arrasado por la oscuridad y el frío, la capacidad de resistir largos periodos sin alimento fue esencial. Algunos reptiles, pequeños anfibios, insectos y sobre todo ciertos mamíferos primitivos lograron sobrevivir escondidos en madrigueras, cavernas o cuerpos de agua. Entre estos héroes anónimos de la evolución estaban los mamíferos placentarios. Eran pequeños, nocturnos y de metabolismo bajo. En el Nuevo Mundo, donde los gigantes habían caído, estas criaturas encontraron su oportunidad. Con los dinosaurios extintos, surgió un vacío ecológico enorme. Y la evolución, como siempre, no tardó en actuar. Pero antes de que ese nuevo mundo pudiera florecer, la Tierra tuvo que pasar por una lenta recuperación. El cielo permaneció gris durante años. Las plantas volvieron de a poco, germinando en suelos pobres y contaminados. Musgos, helechos y líquenes fueron los primeros en reaparecer. Luego, lentamente, los ecosistemas comenzaron a reconstruirse desde cero. Los mares tardaron mucho más en estabilizarse. El colapso del fitoplancton había cortado la base de la cadena alimenticia marina, pero algunos organismos extremófilos lograron adaptarse. A partir de ellos, se regeneraron lentamente nuevas formas de vida acuática. No fue rápido. El planeta necesitó miles de años para comenzar a parecerse, siquiera un poco, al que había sido. Y aquí entra un dato asombroso. La biodiversidad tardó entre 5 y 10 millones de años en recuperarse tras la extinción. Algunas líneas evolutivas jamás regresaron. Los ammonites, por ejemplo, desaparecieron para siempre. Pero otras, como las aves, descendientes directos de los dinosaurios, lograron adaptarse y evolucionar hacia una infinidad de formas. La lección más profunda es esta: la vida siempre encuentra una forma. Aunque la mayoría pereció, unas pocas especies cargaron con la antorcha de la evolución hacia el futuro. Y gracias a ese giro improbable en la historia, tú y yo estamos aquí. Y si esta historia te está pareciendo tan fascinante como a mí, te invito a que explores más en mi canal. Hay muchos más vídeos como este, sobre la historia oculta del planeta, los misterios del espacio y los momentos que definieron nuestro mundo. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Durante mucho tiempo, los científicos no tenían una explicación clara para la desaparición repentina de los dinosaurios. Se sabía que algo catastrófico había sucedido, pero el qué y el cómo seguían siendo un misterio. Todo cambió en la década de 1980, cuando una familia de científicos propuso una hipótesis que lo revolucionó todo. Luis Álvarez, un físico ganador del Nobel, y su hijo Walter Álvarez, geólogo, estaban investigando una delgada capa de arcilla en Italia, justo en el límite geológico entre el Cretácico y el Paleógeno. En esa capa encontraron niveles sorprendentemente altos de iridio, un metal raro en la corteza terrestre, pero abundante en asteroides y meteoritos. No estaban solos. Pronto, se descubrieron capas similares con iridio en distintos puntos del mundo, en América del Norte, Europa, Asia y Australia. Eso significaba una sola cosa: el iridio no era local. Había llegado desde el espacio. La hipótesis era impactante. Un asteroide gigante había chocado contra la Tierra, causando una extinción masiva. En su momento, esta idea fue recibida con escepticismo. ¿Cómo probar algo tan gigantesco a partir de una fina capa de polvo? La prueba definitiva llegó en 1991, cuando un grupo de geofísicos descubrió un enorme cráter enterrado bajo la península de Yucatán. Tenía más de 180 kilómetros de diámetro y databa, casi con total exactitud, de 66 millones de años. Su nombre, Chicxulub. Todo encajaba. La magnitud del cráter, la edad, la distribución global del iridio y la evidencia de incendios e impactos secundarios confirmaban lo impensable. La extinción no había sido lenta ni gradual. Fue repentina, brutal y causada por una roca del espacio. Desde entonces, el cráter de Chicxulub se ha convertido en uno de los sitios más estudiados del planeta. Perforaciones,
Estudios de ondas sísmicas y análisis de núcleos geológicos han revelado detalles asombrosos. Tsunamis de más de 1 kilómetro de altura, ondas de choque que dieron la vuelta al planeta, y depósitos de escombros lanzados hasta el otro hemisferio. Pero lo más intrigante es que, sin este impacto, los dinosaurios probablemente seguirían gobernando la Tierra. La pregunta que muchos científicos se hacen es, ¿el ser humano habría existido si ese asteroide no hubiese caído? Imaginar un mundo donde el asteroide nunca hubiera impactado la Tierra es sumergirse en una historia alternativa completamente distinta. Si los dinosaurios no hubieran desaparecido, el curso de la evolución habría tomado otro rumbo. Sin el vacío ecológico que dejó la extinción, los mamíferos probablemente habrían permanecido pequeños y marginales por millones de años más. La megafauna dinosauriana habría seguido dominando cada rincón del planeta, desde la Tierra hasta los cielos. Los grandes reptiles habrían seguido evolucionando, adaptándose a los cambios ambientales y conquistando nuevos nichos ecológicos. Podríamos haber visto dinosaurios aún más inteligentes, rápidos y sofisticados. Algunos paleontólogos incluso especulan con una idea atrevida. Si ciertos dinosaurios como los troodóntidos, que poseían cerebros relativamente grandes para su tamaño, hubieran sobrevivido, podrían haber desarrollado inteligencia compleja, similar a la de los primates. En ese escenario hipotético, tal vez no serían los humanos quienes construyeran civilizaciones, sino criaturas descendientes de dinosaurios con garras, visión aguda y cerebros desarrollados. Un planeta con rascacielos construidos por seres escamosos en lugar de mamíferos. Fascinante y aterrador. Pero volvamos a nuestro mundo. El hecho de que los dinosaurios desaparecieran permitió que los mamíferos, y eventualmente los homínidos, se diversificaran. Con el tiempo, aparecieron los primates, luego los simios, y tras millones de años de evolución, el ser humano. Podemos decir, sin exagerar, que nuestra existencia es una consecuencia directa de ese impacto catastrófico. Somos los herederos de una extinción. Esta perspectiva cambia nuestra relación con el cosmos. No solo somos vulnerables a lo que ocurre allá afuera, sino que nuestro destino también ha sido moldeado por ello. El cielo no es solo un paisaje estrellado, es una fuente de origen y de amenaza. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Puede volver a ocurrir algo así? ¿Estamos preparados para un nuevo impacto? La amenaza de un asteroide no es solo una historia del pasado remoto, es una realidad que los científicos y agencias espaciales toman muy en serio. En la actualidad, millones de objetos de diferentes tamaños orbitan cerca de la Tierra, conocidos como objetos cercanos a la Tierra o NEOs, Near Earth Objects. Algunos son pequeños, apenas unos metros, pero otros pueden ser tan grandes como montañas o ciudades. Desde mediados del siglo XX, con el avance de la tecnología y los telescopios espaciales, los astrónomos han intensificado la búsqueda y monitoreo de estos cuerpos. El objetivo es claro: detectar con anticipación cualquier objeto que represente un riesgo de colisión y así poder actuar. Pero esta tarea no es sencilla. El espacio es inmenso y aunque parezca paradójico, los objetos que podrían amenazar la Tierra a menudo están en órbitas impredecibles. Uno de los programas más importantes es el Near Earth Object Observations Program de la NASA, que combina telescopios en tierra y en órbita para localizar, seguir y calcular las trayectorias de miles de asteroides y cometas cercanos. También existen iniciativas internacionales, como la Agencia Espacial Europea, que colabora en la vigilancia global. Sin embargo, detectar un asteroide peligroso es solo el primer paso. La verdadera pregunta es, ¿qué haríamos si uno grande estuviera en curso de colisión? La comunidad científica ha desarrollado varias propuestas para desviar o destruir un asteroide antes del impacto. Algunas ideas incluyen enviar una nave para impactarlo y cambiar su trayectoria, usar explosiones nucleares para fragmentarlo o incluso utilizar la presión de la luz solar para empujarlo lentamente. Estas soluciones suenan a ciencia ficción, pero son parte de proyectos reales y experimentos que ya se están llevando a cabo. En 2022, la misión DART de la NASA logró impactar con éxito un asteroide pequeño, alterando su órbita, un paso histórico hacia la defensa planetaria.
pero aún queda mucho por hacer. La colaboración internacional, la financiación y la concienciación pública son fundamentales para estar preparados. El asteroide que cambió el mundo nos recuerda que el destino de la vida en la Tierra está, en cierto sentido, ligado a lo que sucede más allá de nuestra atmósfera. El impacto del asteroide no solo marcó un antes y un después en la historia natural, sino que también ha influido profundamente en la cultura y la forma en que la humanidad se relaciona con el cosmos. Desde tiempos antiguos, el cielo y los fenómenos celestes han despertado miedo, fascinación y un sentido de misterio. Pero el conocimiento del evento que extinguió a los dinosaurios agregó una nueva capa a esa relación, la del peligro real y tangible que proviene del espacio. En el arte, la literatura y el cine, el apocalipsis cósmico ha sido una fuente constante de inspiración. Películas sobre impactos de asteroides, invasiones extraterrestres o desastres globales reflejan nuestra conciencia de que vivimos en un universo dinámico y a veces hostil. Este evento histórico es un recordatorio poderoso de que la Tierra no es un lugar aislado e invulnerable, sino un planeta que forma parte de un sistema más amplio, lleno de fuerzas impredecibles. Además, la historia del impacto ha moldeado nuestra curiosidad científica. El estudio de esta extinción masiva impulsó la búsqueda de respuestas sobre el origen de la vida, los ciclos de extinción y la evolución de la biodiversidad. Nos enseñó que la vida es frágil pero también resiliente, que puede ser arrasada y reconstruida a partir de condiciones extremas. En la educación y la divulgación, este evento se utiliza para mostrar la importancia de la ciencia interdisciplinaria. Geología, astronomía, biología y química se entrelazan para contar una historia que abarca millones de años. El día que llovió fuego no es solo una historia de destrucción, es una lección sobre cómo la investigación y la colaboración pueden revelar los secretos del pasado y prepararnos para el futuro. Finalmente, el impacto nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva. Como especie consciente, tenemos la capacidad y el deber de proteger nuestro planeta. El recuerdo de aquel asteroide que cambió el mundo debe motivarnos a invertir en ciencia, tecnología y cooperación internacional para asegurar que el cielo siga siendo una fuente de maravillas, no de amenazas. Las evidencias que confirmaron el impacto del asteroide no se limitaron al iridio y al cráter de Chicxulub. Desde la década de 1980, una avalancha de descubrimientos geológicos y paleontológicos ayudó a reconstruir con detalle aquel momento catastrófico. Uno de los hallazgos más importantes fue la identificación de esférulas de vidrio llamadas tectitas o esférulas de impacto. Estas diminutas gotas de roca fundida se formaron al ser lanzadas al aire durante el impacto y luego enfriarse rápidamente. Se han encontrado en capas geológicas correspondientes a ese periodo, distribuidas por todo el mundo, como pequeñas firmas químicas de un choque colosal. Otra evidencia clave fue la presencia de capas de carbón en los sedimentos, indicativas de incendios forestales masivos. Los árboles y vegetación que sobrevivieron al primer impacto fueron consumidos por el fuego debido a la lluvia de material incandescente. Esto llevó a una capa negra, muy delgada pero reconocible, en la estratigrafía global. En diferentes fósiles de dinosaurios y otros organismos de esa época, se detectaron signos de estrés ambiental severo, huesos fracturados, señales de enfermedades y cambios en la tasa de crecimiento. Todo esto sugiere que muchos animales enfrentaron condiciones extremas en las semanas y meses posteriores al impacto. Además, estudios en el fondo oceánico encontraron una disminución brusca en la diversidad de microorganismos marinos, particularmente del fitoplancton y los foraminíferos. La pérdida de estos organismos disruptió las redes tróficas marinas, acelerando la extinción en los océanos. Otra prueba interesante proviene del paleomagnetismo. Se observó una alteración temporal en el campo magnético terrestre justo después del impacto, probablemente causada por la enorme energía liberada y los cambios en la estructura interna del planeta. Gracias a estas múltiples evidencias, el modelo del impacto ganó aceptación internacional, desplazando teorías anteriores que atribuían la extinción a cambios climáticos graduales o erupciones volcánicas masivas. Por supuesto, algunas erupciones gigantescas, como las de las Traps del Deccan, sí coincidieron en tiempo, pero el consenso es que el impacto fue el desencadenante principal.
Estos descubrimientos no solo cambiaron nuestra comprensión del Cretácico, sino que también impulsaron el desarrollo de la ciencia de impacto y la conciencia sobre amenazas cósmicas. Hoy, las técnicas que permitieron identificar esas huellas se aplican para estudiar otros eventos similares en la historia terrestre y en otros planetas. El impacto del asteroide no solo abrió un capítulo de destrucción, sino que también marcó el inicio de una nueva era evolutiva. Al desaparecer los dinosaurios, un vasto espacio ecológico quedó disponible, y fueron los pequeños mamíferos quienes aprovecharon esta oportunidad para diversificarse y expandirse. Antes del impacto, los mamíferos eran principalmente criaturas nocturnas y pequeñas, viviendo a la sombra de los reptiles dominantes. Su tamaño y estilo de vida limitaban sus posibilidades, pero tenían algo clave: una gran capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes. Su metabolismo caliente, la capacidad de cuidar a las crías y la habilidad para alimentarse de una amplia variedad de recursos les permitió sobrevivir al invierno de impacto y prosperar cuando las condiciones comenzaron a mejorar. En los millones de años posteriores al desastre, los mamíferos experimentaron una rápida explosión evolutiva conocida como la radiación adaptativa del Paleoceno y Eoceno. Surgieron nuevas formas y tamaños, desde pequeños insectívoros hasta gigantescos herbívoros y carnívoros. Se desarrollaron grupos como los cetáceos, los primates, los roedores y los ungulados, que dominarían los ecosistemas terrestres y acuáticos. Un grupo especialmente relevante fueron los primeros primates, que sentaron las bases para la evolución posterior de los simios y, eventualmente, de los humanos. Sus características, como una visión binocular avanzada, manos prensiles y cerebros más grandes, les permitieron explorar nuevos hábitats y formas de vida. El mundo posterior al impacto era un lienzo en blanco, y la evolución pintó sobre él con colores inesperados. La desaparición de los grandes reptiles permitió la aparición de ecosistemas complejos dominados por mamíferos, aves y plantas con flores, que también experimentaron una diversificación notable en esa época. Este cambio radical fue fundamental para el desarrollo de la biodiversidad actual, y en última instancia, para la aparición de la humanidad. Sin aquel impacto, es probable que nuestra especie jamás hubiera existido. Más allá de la extinción inmediata causada por el impacto, el evento desencadenó cambios climáticos y geológicos que remodelaron profundamente el planeta durante millones de años. La liberación masiva de gases volcánicos y materiales incendiados alteró la composición de la atmósfera, intensificando fenómenos como el efecto invernadero y la acidificación de los océanos. En las semanas posteriores al impacto, el enfriamiento global dominó debido a la suspensión de polvo y aerosoles en la atmósfera, pero con el tiempo, la acumulación de dióxido de carbono y otros gases generó un calentamiento prolongado. Esto provocó un ciclo climático complejo que afectó las condiciones de vida y la evolución de los organismos que lograron sobrevivir. Geológicamente, el impacto también provocó una serie de terremotos, actividad volcánica y movimientos tectónicos en diversas partes del planeta. Algunos científicos sugieren que el choque pudo haber acelerado o desencadenado episodios volcánicos importantes, como las erupciones masivas en las traps del Deccan en la India, que liberaron grandes cantidades de gases y lava durante un periodo prolongado. Estos cambios geológicos y climáticos contribuyeron a un ambiente en constante transformación, con fluctuaciones de temperatura y alteraciones en los ciclos de nutrientes esenciales para la vida. Los ecosistemas tuvieron que adaptarse rápidamente a estas nuevas condiciones, favoreciendo especies con alta plasticidad biológica. Además, los suelos se vieron afectados por la pérdida de vegetación y la erosión, alterando el ciclo del carbono y la retención de agua en muchas regiones. El cambio en el régimen de precipitaciones también modificó la distribución de ecosistemas terrestres, impulsando la expansión de bosques y praderas en distintas áreas. Estas dinámicas complejas sentaron las bases para el mundo moderno. Los patrones climáticos que emergieron tras el impacto influyeron en la evolución de flora y fauna, moldearon continentes y océanos, y prepararon el escenario para la aparición de nuevos grupos biológicos. El legado geológico y climático del impacto es, por tanto, un recordatorio de cómo un solo evento cósmico puede desencadenar procesos de gran escala que persisten por millones de años, afectando no solo la vida, sino la propia estructura del planeta.
Hoy, la humanidad enfrenta un reto mayúsculo: estar lista para evitar que un evento como el impacto que extinguió a los dinosaurios vuelva a suceder. La ciencia y la tecnología han avanzado mucho, y ahora contamos con varias estrategias para detectar, y en caso necesario, desviar asteroides potencialmente peligrosos. Uno de los enfoques más prometedores es la defensa activa. Esto implica enviar misiones espaciales que intercepten un asteroide con la intención de modificar su órbita. A diferencia de la ciencia ficción, donde se destruyen los objetos con explosivos, los expertos prefieren métodos más controlados que eviten fragmentaciones peligrosas. La idea principal es aplicar un pequeño cambio de velocidad que, a largo plazo, evite el impacto con la Tierra. Por ejemplo, la misión DART de la NASA, lanzada en 2021, fue diseñada para colisionar deliberadamente con un asteroide binario llamado Dimorphos. El impacto logró alterar la trayectoria del asteroide, demostrando que la tecnología para desviar objetos existe y puede ser efectiva. Este experimento pionero abre la puerta a futuras defensas planetarias reales. Otra propuesta innovadora consiste en el uso de tractores gravitacionales. Se trataría de enviar una nave espacial que, acercándose a un asteroide, ejerza una débil atracción gravitatoria constante para cambiar gradualmente su curso durante años o décadas. Este método es menos riesgoso y muy preciso, aunque requiere detección temprana. Además, la comunidad internacional está trabajando en protocolos para compartir información y coordinar respuestas rápidas en caso de detección de una amenaza real. Organismos como la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la ONU buscan garantizar que todos los países puedan participar y colaborar en la protección global. En paralelo, se desarrollan mejoras en la detección. Nuevos telescopios espaciales, como el NEOVISE y el futuro NEO-SURVEYOR, están diseñados para encontrar objetos peligrosos con mayor rapidez y precisión. Esta vigilancia constante es la primera línea de defensa. Pero a pesar de los avances, existen desafíos. La financiación no siempre es suficiente, y la percepción pública del riesgo suele ser baja hasta que ocurre un evento. Por eso, la educación y la divulgación son vitales para mantener la atención y el apoyo a estos esfuerzos. En definitiva, la ciencia y la tecnología están armando un escudo para proteger la Tierra, inspirado en la historia del asteroide que cambió el mundo. No queremos que esa tragedia se repita, y la preparación es nuestra mejor esperanza. El impacto del asteroide que cambió el mundo no solo transformó la historia natural, sino que también impulsó una revolución en la ciencia y nuestra comprensión del universo. Antes de este descubrimiento, la idea de que un evento extraterrestre pudiera cambiar la vida en la Tierra parecía casi imposible. Sin embargo, la evidencia acumulada obligó a replantear muchas teorías establecidas y abrió nuevas áreas de investigación. Uno de los campos que creció notablemente fue la astrogeología, que estudia la composición y la historia geológica de los cuerpos celestes. El cráter de Chicxulub y otros sitios similares en la Tierra y la Luna se convirtieron en laboratorios naturales para entender procesos de impacto y sus efectos. Esto permitió desarrollar modelos más precisos de cómo se forman cráteres, cómo se libera energía y cómo los materiales se dispersan tras una colisión. El impacto también incentivó la búsqueda de respuestas sobre la formación y evolución del sistema solar. Si un cuerpo tan grande pudo desviarse de su órbita y chocar contra la Tierra, entonces el sistema solar es un entorno dinámico, con riesgos y oportunidades constantes. Esta realidad ha llevado a intensificar el estudio de cometas, asteroides y meteoritos, y a desarrollar nuevas tecnologías para explorarlos. Además, la extinción masiva fue clave para fomentar un enfoque interdisciplinario en las ciencias de la Tierra y la vida. La combinación de paleontología, geología, química y astronomía permitió comprender la magnitud y consecuencias del evento. Esto estimuló la creación de programas científicos integrados que hoy son comunes en la investigación planetaria. El impacto también ha influido en la filosofía y la ética científica. Nos hizo conscientes de la fragilidad de la vida y la necesidad de cuidar nuestro planeta, no solo desde una perspectiva ecológica sino también cósmica.
La idea de que somos parte de un sistema mayor y vulnerable ha reforzado el impulso por la cooperación internacional en temas científicos y de protección ambiental. En el ámbito educativo, la historia del asteroide es un caso emblemático para enseñar cómo la ciencia evoluciona y cómo el conocimiento puede transformar nuestra visión del mundo. Muestra que el conocimiento es dinámico y que a veces, cuestionar ideas arraigadas puede llevar a descubrimientos revolucionarios. A lo largo de la historia moderna, hubo personas cuya curiosidad y perseverancia fueron cruciales para desentrañar el misterio del asteroide que cambió el mundo. Una de las figuras más destacadas fue Luis Alvarez, físico estadounidense y premio Nobel, quien junto a su hijo Walter Alvarez, geólogo, propusieron la hipótesis del impacto en 1980. En ese momento, la comunidad científica estaba dividida. La teoría predominante sobre la extinción masiva se basaba en procesos lentos, como cambios climáticos graduales o volcanismo. Sin embargo, Luis y Walter encontraron un indicio sorprendente: una capa de sedimento rica en iridio, un metal raro en la corteza terrestre pero común en meteoritos, en distintas partes del mundo y exactamente en la frontera entre el Cretácico y el Paleógeno. Este hallazgo, al principio controvertido, fue el punto de partida para investigaciones más profundas. Se unieron otros científicos, desde paleontólogos hasta geofísicos, que comenzaron a recopilar evidencias para probar que un evento catastrófico había ocurrido. El descubrimiento del cráter de Chicxulub en la península de Yucatán en la década de 1990 fue la pieza final que consolidó la teoría del impacto. Pero la historia no termina ahí. Otra figura clave fue Walter Alvarez, quien utilizó técnicas innovadoras para estudiar las rocas y demostrar la rapidez con que la extinción ocurrió, un evento abrupto, no gradual. Sus trabajos contribuyeron a transformar la paleontología en una ciencia mucho más interdisciplinaria. Al margen de estos científicos, cientos de investigadores, técnicos y estudiantes alrededor del mundo han colaborado para seguir descubriendo detalles de ese día fatídico y sus consecuencias. Hoy, su legado sigue vigente, inspirando nuevas generaciones de exploradores del cosmos y defensores del planeta. Es fascinante pensar cómo un hallazgo casual, una capa delgada de sedimento, pudo cambiar tanto nuestra comprensión del pasado y orientarnos hacia un futuro más seguro. Y así concluimos este increíble viaje al día en que llovió fuego y cambió para siempre la historia de nuestro planeta. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando relatos fascinantes de la prehistoria, no olvides que en mi canal hay mucho más esperándote. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna aventura. Antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees que sería el mayor desafío para la humanidad si un asteroide gigante se acercara hoy? Gracias por acompañarme. Y aquí te dejo un vídeo fascinante que seguro te atrapará desde el primer segundo.